Hay clientes que te pagan por manejar y hay otros que te pagan por quedarte callado. Ella me pagaba por las dos cosas. Se llamaba Samantha, o al menos eso me decía. Yo no preguntaba. Durante casi un año la llevé todos los miércoles en la madrugada, entre 3 y 3:30, siempre al mismo lugar. Una casa vieja, al final de una carretera sin nombre, después de unos rieles oxidados que nadie usaba desde hacía décadas. La primera vez que la llevé, pensé que era broma, pero no. Me pagó en efectivo por adelantado y me dijo sus reglas. Tú no tocas el claxon, tú no bajas del coche, tú no te acercas. Si yo demoro, tú esperas. Y si no te digo que entres, tú no entras. Y después añadió una última cosa. Y nunca abras la puerta del fondo, jamás. Me lo dijo con una voz tan tranquila, tan seca, que no sentí que me estuviera advirtiendo. Sentí que me estaba cuidando. Y así fue cada semana. Ella salía del bar donde trabajaba. Se subía a mi taxi sin decir mucho. Cruzábamos la ciudad y subíamos por una zona sin señal, llena de neblina y postes torcidos. Siempre por la misma ruta, siempre en silencio. La casa estaba justo después de un puente ferroviario desactivado. Los rieles estaban cubiertos de pasto y al otro lado, entre arbustos y árboles bajos, estaba la casa, verde despintado, paredes con humedad, sin luces, sin coches, sin vecinos, pero no estaba vacía. En la ventana lateral siempre había una vela encendida, una sola, como si alguien estuviera esperando. Yo me estacionaba en el mismo sitio, apagaba el motor y la veía caminar hasta la parte trasera. Nunca entraba por la puerta principal, siempre por un lado, donde una reja vieja apenas colgaba. Algunas veces salía después de una hora, otras veces al amanecer. Y otras me mandaba mensaje. No vengas hoy. Pero cada semana me pagaba y cada semana seguíamos el mismo patrón, hasta que no lo seguimos más. Una noche de miércoles, casi jueves, me escribió a las 2:55. Ven por mí, mismo lugar. Yo ya estaba despierto. No sé por qué. Me puse los zapatos, subí al coche y manejé sin pensar. Era automático a esas alturas. Cuando llegué, la vela ya estaba encendida, pero ella no salió. Esperé, apagué el coche. La neblina bajaba. Las ramas se movían con ese viento que no suena, solo empuja. Las 3:20, las 3:50, las 4:30. Nada. A las 5:15 encendí el motor por un segundo, solo para ver si eso la hacía salir. Nada. Apagué de nuevo y pensé, tal vez se quedó dormida, tal vez salió por detrás, tal vez se fue a pie, pero la vela seguía encendida y la puerta entreabierta. Mi corazón se aceleró, no por miedo, por algo más seco, como cuando algo no cuadra. Bajé, los zapatos hundiéndose en la tierra blanda. La cerca lateral seguía igual, rota, colgando, oxidada. Empujé con la mano, no hubo sonido. Entré por la parte trasera y el aire cambió. Olía a algo viejo, no a podrido, no a humedad, a vela apagada, a encierro. El suelo era de cemento agrietado. Había un colchón en el suelo, un fogón pequeño, un balde con agua a la mitad. Todo limpio, ordenado. No había polvo reciente, no había señales de pelea, solo abandono silencioso. Avancé por un pasillo angosto. Las paredes tenían marcas de haber sostenido cuadros, pero no había cuadros. Y al fondo, la puerta. Era más nueva que el resto, pintada de blanco, con una cadena por fuera como si fuera lo importante. En la cadena, una cinta roja, sujetada con un alfiler oxidado. Me quedé ahí, sin tocar, sin hablar, y me repetí a mí mismo, tú no debes abrir esa puerta. Eso era lo único que ella me pedía, una sola regla, y esa noche, esa maldita noche, yo decidí romperla. Yo no tenía ninguna razón para abrir esa puerta,
pero tampoco tenía ninguna razón para seguir esperando. El silencio de esa madrugada no era normal. No era como cuando alguien duerme profundo, era como cuando todo ya se detuvo, menos tú. Solté la cadena. La cinta roja cayó al suelo, se dobló sola, como si ya hubiera estado esperando caer. Abrí la puerta despacio y lo que había del otro lado no era como el resto de la casa. Las paredes eran color durazno claro. Había muñecos de peluche en una esquina. Una camita individual, bien tendida, con sábanas celestes. Una lámpara de pie, sin bombilla. Y en el centro del muro, un espejo grande apoyado contra la pared. Pero el espejo estaba cubierto con un paño negro, un paño grueso como terciopelo, y se movía. No era el viento, no había ventanas abiertas, no había corrientes, pero el paño se inflaba y luego se desinflaba, como si algo detrás estuviera respirando. Me quedé congelado. No era miedo de los gritos ni de las películas, era otro tipo de miedo, el que se te mete en los dientes, en los dedos, el que no te deja mover ni para salir corriendo. Y entonces lo escuché, la voz de Samantha, justo al lado de mi oído. Tú no debiste abrir, pero no había nadie. Me giré de golpe, nada. La lámpara sin luz, los peluches sin ojos, el espejo cubierto, pero moviéndose cada vez más. Me salí del cuarto, cerré la puerta, volví a poner la cadena. Ni siquiera me fijé si la cinta seguía ahí. Solo salí, crucé la casa rápido. La vela de la ventana ya no estaba encendida. Subí al coche y manejé, sin mirar por el retrovisor, sin pensar, solo manejé. A las 7 llamé a su número, inexistente. Fui al bar donde la recogía cada miércoles. No la conocían. Les mostré una foto que tomé una vez sin querer en el espejo del retrovisor. Ella estaba sentada atrás, medio dormida. La chica del bar me miró como si le hubiera mostrado una foto vieja. Este lugar en la sierra fue demolido hace semanas, me dijo. Ahí ya no queda nada. Le mostré la ruta, el puente, los rieles, la casa. Me dijeron que esos rieles no se usan desde hace más de 20 años, que ahí no hay casas, ni rutas, ni señal. Volví solo, a la misma hora, en el mismo día, durante 3 semanas, pero no había casa, no había nada, solo tierra suelta y una cruz vieja, caída, sin nombre. Desde entonces no he vuelto a tomar ese camino, pero a veces, cuando cruzo una intersección de noche y no hay nadie más, veo algo en el reflejo del parabrisas, como una sombra, como un borde, y en uno de esos reflejos, hace no mucho, vi algo colgando, una cinta roja, sujetada por un alfiler oxidado, como si el espejo todavía recordara lo que había detrás. Hay gente que grita cuando necesita ayuda, hay gente que llora, hay gente que corre, pero también hay gente que pide auxilio de la forma más callada y desesperada que existe, dejando un papel doblado en el asiento de atrás de un carro. Me llamo Ernesto, tengo 42 años, y durante un tiempo fui lo que se podría decir el chofer de confianza de un lugar que no aparece en ningún mapa turístico. Un bar escondido al final de una calle sin pavimento, detrás de una zona de talleres y bodegas. Ni letrero tenía, solo una puerta metálica, siempre cerrada, y una luz roja lánguida que colgaba como si estuviera cansada. Ahí no entraban clientes nuevos. Todo era por recomendación y yo solo llevaba a las chicas, nada más. Ellas me conocían, me trataban con respeto y yo les devolvía ese respeto sin cruzar la línea. No preguntaba, no opinaba, solo manejaba. Una de ellas siempre pedía mi taxi. Daniela, 20 y tantos años, morena, siempre con labios rojos y mirada fija al frente. Nunca hablaba más de lo necesario. Cuando subía al carro, solo decía: llévame al Rancho Azul, siempre el mismo lugar.
Una finca vieja, que antes era salón de eventos o algo así, pero que con el tiempo se convirtió en residencia privada. Dicen que ahora pertenece a un tipo con dinero, que nadie ve, pero que todo el mundo conoce. Cada vez que la llevaba, sentía que volvía más vacía, como si algo se le hubiera salido del cuerpo allá adentro. Se bajaba del carro con los hombros caídos y cuando regresaba, pues no regresaba igual. El jueves pasado me llamó más tarde de lo habitual. Cuando la vi salir por la puerta trasera del bar, me costó reconocerla. Sin maquillaje, el cabello húmedo pegado a la cara y caminando como si le dolieran los pies o el alma. Subió sin decir una sola palabra y durante todo el trayecto no me miró ni una vez. En un momento giré un poco la cabeza y le pregunté si todo estaba bien. Su boca se movió, pero no salió sonido. Solo cuando ya íbamos por la mitad del camino, ella apoyó la frente contra la ventana, mirando hacia el monte oscuro, y murmuró: ¿Tú crees que hay cosas malas que se te pegan, como si tuvieran garras? No respondí, y ella tampoco esperaba respuesta. Cuando nos acercábamos al Rancho Azul, esa estructura gigante, vieja, sin luces, ella me dijo algo que nunca había dicho. Déjame antes, unos 300 metros antes. Frené en un tramo sin faroles. Solo se escuchaban los grillos y un zumbido lejano de transformador. Ella bajó despacio sin mirarme y caminó, derechito hacia la oscuridad. No sé por qué, pero esa imagen, el sonido de sus pasos alejándose sobre la grava mojada, me dio un mal presentimiento. Pasaron unos 5 minutos antes de que yo me decidiera a revisar el carro. No sé qué buscaba, tal vez nada. Pero cuando miré el asiento trasero, noté algo doblado entre el cinturón y el cuero. Un papel, pequeño, doblado en 4 partes. Pensé que era un recibo o un número anotado. Lo abrí con una mano, mientras la otra seguía temblando. Y lo que decía me hizo dejar de respirar por un momento. Si no salgo de ahí mañana, búscame por la parte de atrás de la casa. La llave siempre está en el cuarto de la mujer que finge dormir. No dejes que nadie sepa que encontraste esto. La letra era suya, y la tinta, corrida por alguna lágrima o por la humedad de sus manos. Levanté la vista. El rancho seguía ahí, al fondo de la curva, oscuro, silencioso, como si no existiera. Intenté llamarla. No entraba la llamada, ni señal tenía. Me quedé ahí, con el papel en la mano, sin saber qué hacer. Esperé 1 hora, luego otra, pero no volvió. Esa noche regresé al bar. Entré por la puerta lateral, como siempre. Pregunté por ella. Una de las chicas me dijo que Daniela no había salido esa noche. Otra dijo que seguro había viajado, pero ninguna parecía saber realmente nada. Yo solo pregunté: ¿y cuándo regresa? Me miraron raro. Una me dijo: Daniela, pero si ella desapareció hace como 2 semanas. No dije nada. No mostré el papel. No volví a hacer preguntas. Solo salí de ahí, pero con una sensación que me apretaba el pecho como si alguien hubiera puesto una piedra adentro. Entonces, ¿con quién hablé anoche? ¿A quién llevé? Me subí al carro. Me quedé ahí un buen rato, con el motor apagado, mirando el espejo retrovisor como si esperara verla sentada atrás otra vez. No pasó nada, pero tampoco pude convencerme de que todo había sido una confusión. Guardé el billete en la guantera, con cuidado. Ni siquiera lo volví a leer. No necesitaba hacerlo. Sus palabras seguían repitiéndose en mi cabeza una por una. La mujer que finge dormir, la parte de atrás de la casa, no dejes que nadie sepa. Cada frase se volvía más pesada, más real. Pensé en volver al rancho, pero no lo hice. Tal vez fui cobarde, o tal vez ya era demasiado tarde. Pasaron los días. No se volvió a mencionar su nombre en el bar. Las otras chicas evitaban hablar del tema, como si supieran algo,
o como si tuvieran miedo de saber. Yo seguí manejando, como si nada. Pero nada estaba igual. Había veces que sin darme cuenta tomaba el mismo camino al Rancho Azul, solo para terminar frenando antes de llegar. Miraba la entrada, el portón cerrado, la oscuridad que parecía moverse con vida propia, y luego regresaba, con las manos sudadas y el volante temblando. Una noche, después de dejar a una chica en su casa, decidí limpiar el carro. Era tarde, frío, había neblina. Aparqué frente a mi casa, debajo del único poste que funcionaba en la cuadra. Tomé una toalla, abrí las puertas, revisé los asientos. Todo normal, hasta que me senté de nuevo en el asiento del conductor y miré por el retrovisor. El vidrio trasero estaba empañado. Nada raro. El aire caliente del carro contra el frío de afuera. Pero había algo más. Me incliné para mirar mejor, y ahí estaba, escrito con el dedo, desde adentro, una sola palabra, un nombre. Daniela. Me quedé quieto, no respiré, no parpadeé. Ese nombre no lo escribí yo. Nadie más había estado ahí, solo ella. Y la última vez que estuvo sentada en ese asiento fue la noche que dejó el billete. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Desde entonces he soñado con una casa sin luces, con una puerta trasera que nunca se abre y con una mujer acostada en una cama que finge dormir, mientras alguien grita desde algún lugar que no puedo encontrar. No sé qué fue de Daniela. No sé si ese papel era una advertencia, un adiós o una trampa. Pero todavía guardo el billete, todavía lo tengo. Y cada tanto, cuando el carro se empaña por dentro sin motivo, busco su nombre en el vidrio y muchas veces lo vuelvo a encontrar. Yo siempre he dicho que manejar de noche no es lo mismo que manejar de día. No importa si es la misma ciudad, las mismas calles, los mismos semáforos. De noche todo se voltea. Las esquinas parecen más largas, las caras se vuelven más duras. Y los pasajeros, bueno, hay pasajeros que uno no olvida. Me llamo Ramiro, tengo 51 años y desde los 30 que manejo taxi, siempre en el turno nocturno. No porque me guste, sino porque es cuando más hay que ganar. Menos tráfico, menos competencia y más historias que nadie cree. Hace unos años trabajé fijo para un bar medio escondido por la zona industrial. Un bar sin letrero, sin nombre, sin luces por fuera, de esos que uno solo conoce si ya ha ido antes. Las chicas no salían por la puerta principal, siempre por un pasillo lateral, donde apenas llegaba la luz del poste. Uno tenía que saber esperar ahí, con el carro en marcha y el ojo en el retrovisor. Y fue en ese bar donde conocí a Rocío. No me la presentó nadie. Ella simplemente apareció una madrugada, como a las 3, y vino directo hacia mi carro. Tocó el vidrio del lado del pasajero. Yo bajé y ella me dijo, sin dar vueltas: ¿me puedes llevar a los bloques abandonados atrás del Mercado Hidalgo? Me acuerdo que dudé. Esa zona es fea, no hay nada, solo construcciones viejas, incompletas, que nunca terminaron, pero había que trabajar, así que le dije que sí. Durante el camino no habló casi nada. Miraba por la ventana con la cabeza inclinada. Llevaba una chaqueta clara, larga y un bolso colgando del hombro. Cuando llegamos al lugar, me pidió que parara frente al bloque 3. Un edificio sin terminar, con la reja oxidada caída de lado y la puerta abierta como si la hubieran pateado. Gracias, Ramiro, dijo mi nombre como si ya me conociera. Le pregunté si quería que la esperara. No, yo regreso con alguien más. Y se bajó, sin prisa. Caminó hacia el portón como si ya supiera exactamente a dónde iba. Yo me quedé ahí, con el carro encendido, mirando cómo desaparecía en la oscuridad. No vi a nadie más. Volví al bar, y eso fue todo. Pero al viernes siguiente, lo mismo, 3 de la mañana.
Rocío sale por la misma puerta, me llama por mi nombre y pide exactamente lo mismo. A los bloques, por el Mercado Hidalgo. Y otra vez, mismo lugar, misma hora, misma despedida. Eso se volvió costumbre. Cada fin de semana, como reloj. Al principio no le di muchas vueltas. A veces las chicas tenían sus clientes privados, pero me empezó a molestar algo. Yo nunca la veía volver. Decía que regresaba con otra persona, pero cuando pasaba por esa zona más tarde, por pura curiosidad, no había nadie, ni luces, ni carros, solo oscuridad. Pensé en preguntarle algo más, pero tampoco quería meterme en lo que no me importa. Hasta que una madrugada lo hice. Fue un viernes, el clima estaba helado y el vidrio se empañaba por dentro. Ella se subió, se acomodó en el asiento de atrás, como siempre. Pero antes de arrancar le dije, ¿no te da miedo ir para allá sola? Ella no contestó de inmediato. Luego, con la voz baja, dijo, hay gente ahí que todavía paga por ver. No supe qué decir. Ni siquiera entendí bien qué quiso decir. ¿Qué ver? ¿A ella? ¿Un show? ¿Algo más? La dejé en el mismo lugar de siempre, frente al bloque 3. Y cuando se bajó, me sonrió. Pero no fue un gesto alegre. Fue una sonrisa como cansada. Como si ya supiera que yo estaba empezando a notar algo. Ese fue el principio del problema. La semana siguiente, el mismo ritual. Pero algo cambió. Esa noche no había neblina ni tráfico. Solo el silencio espeso de las madrugadas sin luna. Rocío se subió, me saludó por mi nombre. Yo puse la ruta de memoria, pero cuando íbamos llegando, algo raro pasó. Yo vi por el retrovisor y el asiento de atrás estaba vacío. Pensé que era un reflejo. Me giré. Nada. Frené de golpe. Me bajé. Revisé por fuera, por dentro. Abrí las puertas. Grité su nombre. Nada. No estaba. No hubo portazo. No hubo grito. No hubo nada. Era como si nunca se hubiera subido al carro. Pero yo sabía que sí. Yo escuché su voz. Ella me saludó. Dijo mi nombre. La vi entrar. Esa noche regresé al bar sin entender. Y ahí fue cuando todo se torció más. Volví al bar como en piloto automático. Estacioné en el mismo rincón de siempre, al lado de la puerta lateral, donde apenas hay un foco colgando que parpadea más de lo que alumbra. Me quedé un rato en el carro, con las manos en el volante, sin saber qué hacer. Y entonces la vi. Rocío, parada ahí, solita, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera estado en mi carro hacía apenas unos minutos. Tenía la misma chaqueta, el mismo bolso, el mismo gesto tranquilo. Me miró y levantó la mano para saludarme, como si fuera la primera vez que me veía esa noche. Yo no respondí. Sentí un frío raro en la nuca. No era miedo, era una confusión espesa, como si me estuviera viendo a mí mismo desde afuera. Quise bajarme, decirle algo, pero una de las otras chicas se acercó primero. Yo bajé el vidrio y le pregunté con cuidado, «Oye, ¿Rocío está bien? Hoy me pidió una carrera y pasó algo extraño». La muchacha frunció el ceño, se inclinó hacia mí y habló bajito. «¿Rocío? ¿Ella te pidió una carrera?» Asentí. «¿Hoy?» «Sí, hace menos de 20 minutos». Ella se quedó en silencio. Miró hacia la puerta del bar, como si estuviera decidiendo si decirme o no, y luego soltó. «Rocío ya no viene. Desde lo que pasó, nadie la menciona aquí». «¿Qué pasó?» «La encontraron en los bloques, en el 3. Hace como 3 meses. Nadie sabe bien qué hacía ahí, pero...». No terminó la frase. Solo me miró. Y después se alejó, sin decir nada más. Yo me quedé ahí sentado, mirando hacia la esquina donde Rocío estaba hace un momento. Pero ya no estaba. Esa noche no volví a trabajar. Fui directo a casa. Apagué el celular. Me encerré con la televisión prendida.
aunque no estaba viendo nada. Pasé todo el fin de semana dándole vueltas, como que estaba muerta. Y entonces, ¿quién se subió a mi carro? ¿Y por qué me sigue llamando por mi nombre? El lunes decidí volver al bar, no a trabajar, solo a mirar. No la vi, pero una de las chicas, otra distinta, se acercó para fumar y me dijo casi como un susurro: a veces dicen que la han visto salir, sola, a la misma hora, como si nadie le hubiera dicho que ya no está. Esa frase me dejó con un hueco en el estómago. Volví al taxi, encendí el motor y entonces el celular vibró. No tenía notificaciones nuevas, no tenía carreras agendadas, pero en la pantalla, en la app, había una llamada pendiente, una solicitud, nombre del pasajero, Rocío, bloque 3. Desde entonces no acepto llamadas después de las 3. No levanto a nadie que no me mire a los ojos primero, no importa cuánto paguen. Y aunque han pasado semanas, de vez en cuando la noche está callada y todo el mundo duerme, el celular vuelve a vibrar y cuando miro la pantalla, ahí está su nombre, siempre el mismo, Rocío, bloque 3. ¿Sabes esa sensación que te da a veces el cuerpo, como si algo te estuviera advirtiendo? Esa sensación de, mejor no hagas esto. Pues yo la tuve y la ignoré, y desde esa noche no he vuelto a dormir con la luz apagada. Me llamo Gilberto, tengo 48 años, manejo taxi desde que tenía 26, siempre de noche, no porque me guste, sino porque es cuando más se necesita. Y porque la mayoría de los que manejan durante el día no quieren meterse en los lugares a donde yo sí me meto. Hay un bar al final del pueblo, no tiene letrero ni nombre, solo una lámpara roja colgada del portón. Yo paso por ahí casi todas las madrugadas, a veces para llevar a alguna de las muchachas al centro, a hoteles, a clínicas, a donde me pidan. Nunca pregunto nada, no soy de esos, solo manejo. Las conozco casi a todas. Algunas incluso me saludan por mi nombre. Pero esa noche había una que yo nunca había visto. Era delgada, morena clara, el cabello muy liso, como si se lo hubiera planchado hace poco. Tenía unos ojos pequeños, algo caídos. No era fea, pero tenía una expresión, no sé cómo explicarlo, cansada o ausente, como si estuviera en pausa. Yo estaba esperando en el carro, con el motor encendido cuando se acercó y abrió la puerta sin decir una palabra. Solo cuando se sentó, habló. ¿Puedes llevarme hasta la curva del deshuesadero? Así, sin rodeos, como si ya supiera que yo aceptaría. La curva del deshuesadero. Los que somos de por aquí sabemos perfectamente dónde es. Queda por la carretera vieja, pasando la estatal y antes de la subida a los ranchos. Antes, ahí vivía un señor que coleccionaba chatarra, carros fundidos, piezas oxidadas. Le decían Don Candelario, aunque dudo que ese fuera su nombre real. Murió ahí mismo, dicen que fue dentro de un coche calcinado. Desde entonces nadie volvió a tocar ese terreno. El portón quedó caído, la maleza se lo fue tragando y la gente dejó de pasar por ahí de noche. Pero siempre hay rumores, que si a veces se ve una lucecita encenderse, que si se oye una puerta golpear sin viento, que si alguien camina por ahí, pero no deja huellas. Yo no creía en nada de eso, hasta esa noche. Cuando ella me pidió que la dejara ahí, le dije que no era lugar para dejar a una mujer sola de madrugada. Ella solo me contestó: no tienes que quedarte, solo espérame del otro lado del puente, te mando un mensaje cuando termine. No llevaba bolso, ni celular en la mano, tampoco traía tacones, ni rastro de perfume. Era como si hubiera salido corriendo de algún lugar, pero con calma. Durante el trayecto no habló más. El radio estaba apagado.
Yo intenté entablar conversación un par de veces, pero ella solo miraba por la ventana, ni siquiera miraba el camino, miraba la oscuridad. A medio camino no aguanté más el silencio y pregunté, ¿estás bien? Tardó unos segundos, pero respondió, hace mucho que nadie me lleva hasta allá. Dijo eso sin mirarme, como si fuera un pensamiento en voz alta. Llegamos a la curva. El camino de tierra comenzaba justo después de un matorral medio aplastado. Ella me pidió que parara ahí. Lo hice. Ella bajó del carro sin decir nada más. Caminó hacia los arbustos y desapareció. Yo di la vuelta y conduje hasta el otro lado del puente como me había dicho. Ahí me quedé, esperando. Pasaron, no sé, tal vez 25 minutos. El celular nunca sonó, no vibró, no llegó ningún mensaje. Empecé a ponerme inquieto. Revisé si había señal. Sí tenía. Revisé el retrovisor varias veces, sin saber por qué. Y entonces algo me empujó a volver. No fue curiosidad, tampoco preocupación. Fue una mezcla rara de incomodidad y algo más. Como si el silencio hubiera cambiado de peso. Di vuelta otra vez. Conduje despacio, luces bajas. El camino estaba igual, pero algo no me cuadró. Justo al llegar a la curva, no vi a nadie, pero el portón del deshuesadero, ese de lámina oxidada, estaba entreabierto y la maleza que normalmente lo cubre parecía aplastada, como si alguien hubiera pasado por ahí. Recién detuve el auto, bajé, no caminé mucho. Solo miré desde donde estaba, oscuro, sin ruido, sin cigarro encendido. Pero la sensación era que había alguien ahí. No vi a nadie, repito, pero el aire era otro. Volví al carro, y ahí fue cuando me di cuenta. La puerta trasera estaba abierta, y yo estaba 100% seguro de que la había dejado cerrada. La puerta trasera, abierta, no entreabierta, abierta completamente. Yo no la había abierto y tampoco escuché que se abriera mientras estaba bajado. Mi primer instinto fue pensar que alguien se había subido. Pero, ¿quién? Me asomé con cuidado. No había nadie. El asiento estaba vacío. Pero cuando cerré la puerta y me volví a sentar al volante, algo cambió. El aire adentro del carro se sentía diferente. Más frío. No era el clima. Afuera no hacía tanto frío esa noche. Era adentro, como si el carro hubiera estado abierto mucho tiempo, o como si alguien estuviera respirando detrás de mí. Encendí el motor y empecé a manejar de regreso. Intenté no mirar el retrovisor, pero no pude evitarlo. Algo me llamaba la vista, una incomodidad, y entonces lo vi. El cinturón de seguridad del asiento trasero estaba estirado, colocado, como si alguien estuviera sentado ahí, y lo juro por lo que quieras, yo no lo puse. Detuve el carro en seco, me giré de golpe. Nada. El asiento estaba vacío, pero el cinturón seguía estirado, bien metido en el gancho. Me bajé, abrí la puerta trasera, revisé debajo del asiento por si alguien se había agachado. Nada. Volví a subirme. Solté el cinturón, lo dejé colgando. Seguí manejando, pero el trayecto ya no se sentía igual. Era como si el carro ya no fuera completamente mío, como si el espacio de atrás ya le perteneciera a otra persona. Una hora más tarde, ya de regreso en el bar, me acerqué al guardia. Le pregunté por la muchacha. Le dije que era nueva, que había subido hace un rato. Me miró como si estuviera bromeando. ¿Cuál nueva? Aquí no ha venido nadie nuevo. Las mismas de siempre. Le describí a la mujer. Morena clara, pelo lacio, ojos pequeños, cara seria. Negó con la cabeza. Llamó a una de las chicas que ya conocía y también le preguntó. Tampoco la conocía. Era como si nadie más la hubiera visto. Entonces me acordé de la cámara del carro. Tengo una instalada en el retrovisor. Graba en automático, audio y video. Abrí la app, retrocedí la grabación y puse justo el momento en que ella subió.
Y ahí estaba. La puerta se abre, ella sube, cierra la puerta. Pero algo me llamó la atención. El asiento no se mueve, como si nadie se hubiera sentado. Y luego empieza la grabación de audio, y solo se escucha mi voz. Yo le hablo, yo le pregunto, yo conduzco, pero ella no dice nada. Ni una sola palabra se oye en la grabación. Nada. Me quedé viendo el video en silencio. El guardia también lo miró. Me preguntó si estaba jugando con algún tipo de edición o efecto. Le dije que no, que eso era lo que había grabado el carro esa noche. Desde entonces no volví a ver a esa mujer. Nadie más la ha descrito. Nadie ha preguntado por ella. No hay rastro de que haya trabajado o siquiera pasado por ese bar. Pero a veces, cuando ya es muy tarde y regreso solo, escucho un clic suave detrás de mí. El sonido de una puerta que se destraba sola, y cuando reviso por el retrovisor, el cinturón de seguridad del asiento trasero vuelve a estar estirado. Yo no sé si estaba viva o no. No sé si volvió a algún lugar donde la estaban esperando o si simplemente nunca salió de ahí.